Hoy nos metemos de lleno en un tema, bueno, que está muy de actualidad. Energía, medio ambiente. Vamos a analizar un documento de alegaciones contra un parque eólico. Sí. El proyecto Briesa. Ujú. Se planea en Burgos, en Espinosa de los Monteros y Merindad de Montija. Pero ojo, que la línea para sacar la electricidad llega hasta Cantabria. Exacto. La base que tenemos es el documento en sí, las alegaciones. Las presentó la Asociación Mesa Eólica Merindades de Burgos el 8 de septiembre de 2025. Sí. Es un texto, bueno, bastante técnico, ¿no? Con argumentos ambientales para intentar frenar el parque. Sí. Es un documento formal, dirigido a la subdelegación del gobierno. Nuestra idea hoy es, pues eso, desgranar un poco los puntos clave de estas alegaciones. Entender por qué hay preocupación con este proyecto en una zona como los Valles Pasiegos, que tiene un valor natural y paisajístico reconocido. Así que vamos a ello, ¿no? ¿Qué es lo esencial que dice este papel? Pues sí, la verdad es que el documento presenta una oposición bastante estructurada. Yo diría que podemos agrupar los argumentos en 3 bloques principales. Vale. Primero, hablan de incompatibilidades, de cómo choca Briesa con decisiones que ya se tomaron antes sobre esa misma zona. Decisiones administrativas, evaluaciones ambientales previas. Entiendo. ¿El segundo? Segundo, se meten con el análisis de los efectos acumulativos, o sea, cómo afecta este parque sumado a todos los que ya hay o están previstos cerca. Critican ese análisis. Ajá. Y tercero, señalan problemas con el trazado de la línea eléctrica, la de evacuación. La línea de alta tensión. Eso es. El objetivo es entender la base de esta oposición, qué argumentos técnicos y ambientales manejan y qué implicaciones ven ellos. Perfecto. Pues venga, empecemos por el primer bloque, el de las incompatibilidades con lo que ya se decidió antes. El argumento que suena más potente de entrada es ese de que Briesa se quiere poner casi en el mismo sitio que otro proyecto, la SEA2, que ya se rechazó. ¿Es así? Efectivamente, ese es uno de los puntos fuertes. Las alegaciones recalcan que la SEA2 recibió una declaración de impacto ambiental, una DIA negativa. ¿Negativa? Negativa, sí. Por parte de la Junta de Castilla y León allá por los 2006. Y aquí viene lo interesante que señalan. Bueno, lo grave, según ellos. Dime. Afirman que el estudio de impacto ambiental de Briesa, el documento que se usa ahora para evaluarlo, El ESIA. el ESIA, sí, pues que omite por completo que existió esa DIA negativa para un proyecto casi idéntico en el mismo lugar. Vaya, omitir una DIA negativa previa. Eso suena serio, ¿no? Hombre, si es así es bastante serio, claro. ¿Y se sabe por qué se rechazó la SIA2 en 2006? Supongo que esas razones son importantes para el argumento de ahora. Claro, son clave. Y las alegaciones se detienen mucho en esto. La DIA de 2006, que se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León, fue muy clara. ¿Qué decía? Pues mira, destacaba los grandes valores naturales y paisajísticos de la zona. Normal, estamos hablando de los valles pasiegos. Claro. Alertó sobre el efecto barrera que los aerogeneradores supondrían para las aves, y fue especialmente durísima, con los efectos sinérgicos y acumulativos. ¿Ah, sí? Sí. Llegó a usar una imagen muy gráfica. Decía que la suma de parques vendría a ser como un bosque-galería de aerogeneradores. Bosque-galería de aerogeneradores. Tela. Sí. Y la conclusión fue tajante. Calificó el impacto global como crítico. Crítico. Entiendo que esa es la peor nota posible en una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Como una línea roja que no se debe cruzar. Exactamente. Un impacto crítico significa que se considera inasumible, que el daño ambiental es tan grave que el proyecto no debe hacerse. Ya. Y esa DIA de 2006 mencionaba explícitamente la saturación de parques eólicos en la zona y la cercanía a espacios naturales protegidos, como razones fundamentales para esa calificación. Por eso, que el ESIA de Briesa supuestamente ignore este precedente, pues es uno de los pilares de la alegación. Entendido. Pero, además de la omisión, creo que mencionaban también algo de lío con los nombres, ¿no? Algo de la SIA1 y la SIA2. Sí. Señalan una confusión terminológica en el estudio de Briesa. Dicen que parece referirse a la SIA1 y la SIA2 como si fueran 2 parques distintos y que ya existieran. ¿Y no es así? Pues según la asociación no. Afirman que solo hay un parque en funcionamiento que se llama la SIA. El proyecto que se rechazó en 2006 era específicamente la SIA2, que nunca llegó a construirse. Ah, vale. Argumentan que esta confusión en el ESIA de Briesa o bien es un intento de diluir la importancia del rechazo anterior. O como mínimo, demuestra un análisis poco cuidadoso del historial de la zona. Interesante.
Y hay otro detalle técnico que comparan, creo. Las máquinas, los aerogeneradores del proyecto rechazado y los de ahora. Sí, y es un punto muy relevante, sobre todo para el impacto visual, que, como decíamos, ya se consideró crítico en 2006. Claro. Las alegaciones recuerdan que la SIA-2, el rechazado, proponía 31 aerogeneradores. 31. Sí, con torres de 52 metros de altura. En cambio, Briesa, el proyecto actual, plantea 18 aerogeneradores. Menos cantidad, sí, pero con torres de 102,5 metros de altura. Casi el doble de altos. 102 metros. Argumentan que esta altura tan superior podría intensificar muchísimo el impacto paisajístico que ya se vio como inaceptable hace casi 20 años. Tiene toda la lógica. Si son mucho más altos, aunque sean menos, la presencia en el paisaje puede ser incluso mayor. Y esto choca de frente con cómo valora el paisaje el propio estudio de Briesa, ¿verdad? Choca frontalmente, según las alegaciones. Critican con mucha dureza esa valoración paisajística de la SIA de Briesa. ¿Qué dice el estudio de Briesa? Pues afirman que el estudio, usando unos cálculos numéricos, una metodología que ellos cuestionan, concluye que la calidad paisajística y la fragilidad visual de la zona son simplemente medias. ¿Medias? ¿En los valles pasiegos? Medias. Y por tanto califica el impacto del nuevo parque como moderado. Moderado. Sí. Las alegaciones incluso citan una frase que les parece, reveladora, sacada del documento de síntesis de Briesa. Dice algo así como: la presencia del PB Briesa por sí mismo apenas sumaría impacto visual al ya existente. Apenas sumaría impacto visual cuando una día previa dijo impacto crítico en el mismo sitio. Es, cuanto menos, sorprendente. Sí, es muy llamativo. ¿Y cómo respaldan las alegaciones que esa valoración de Briesa es incorrecta? ¿Cómo argumentan que la zona sí tiene un alto valor paisajístico? Pues se basan sobre todo en el reconocimiento oficial que tiene la zona de los valles pasiegos, tanto por parte de Cantabria como de Castilla y León. A ver. Recuerdan que Cantabria incluye esta zona en el catálogo de los 100 paisajes culturales de España. Destacan el valor de las cabañas pasiegas, su paisaje. Y además, Cantabria ha delimitado allí varios paisajes relevantes. Vale, por parte de Cantabria. ¿Y Castilla y León, dónde iría el parque? Pues la Junta de Castilla y León también cataloga la zona. La llama Paisajes de los Valles Pasiegos y la incluye en su libro blanco de los enclaves territoriales de interés cultural. Y señalan que la propia Junta dice que ese libro blanco es una herramienta para proteger y valorar estos sitios singulares. O sea que contraponen esa valoración media que hace el promotor con un reconocimiento institucional claro del alto valor paisajístico. Entendido. No es solo la DIA negativa de 2006, es que hay múltiples reconocimientos oficiales del valor de la zona. Y creo que las alegaciones van más allá. Mencionan más proyectos rechazados cerca. Correcto. Para reforzar esa idea de que esta zona ya está muy cargada o no es apta para más parques, mencionan otros 3 proyectos cercanos que también fueron rechazados por razones ambientales. ¿Cuáles? Primero, uno llamado La Imunia. Estaba a unos 4 kilómetros de donde iría Briesa. También recibió una DIA negativa en 2006 y también se citó la saturación de la zona. Otro en 2006. Sí. Y luego mucho más recientes, de 2023, los proyectos Virtus 1 y Virtus 2. Ah, estos son más recientes. Sí. Estos recibieron DIA desfavorable del Ministerio, del MITECO. ¿Por qué? Pues por impactos en la vegetación, en hábitats de interés comunitario, los ICS. ICS, sí. Activos como un factor clave para el rechazo. Entiendo. HIC, hábitats de interés comunitario, MUP, montes de utilidad pública, figuras de protección. ¿Y a qué distancia estaban estos Virtus? Virtus I estaba proyectado a unos 6,3 kilómetros de Briesa. Vale, así que tenemos la CIA 2, rechazado en el mismo sitio, la Imunia rechazada cerca, Virtus I y 2 rechazados también cerca. Empieza a aparecer un patrón, ¿no? Eso es lo que argumentan ellos, que hay un patrón claro. Pero espera que añaden otra pieza más al puzzle. Ah, sí. Más. Sí, citan incluso 2 parques que sí se aprobaron hace muchos años. De Montija, de 2002, y Los Castríos, también de 2002. Ambos están relativamente cerca de donde iría Briesa. ¿Y qué pasa con ellos, si se aprobaron? Lo interesante, según las alegaciones, es lo que decían sus días favorables, las de hace más de 20 años. Al parecer, ya incluían una advertencia muy significativa. ¿Una advertencia? ¿Sobre qué?
Pues decían que, precisamente por la alta calidad paisajística de la zona y por su importancia para las aves, no se aconsejaba construir más parques eólicos en el entorno inmediato. Anda, ¿ya lo decían entonces? Eso dicen las alegaciones. La razón era evitar que el impacto global en la zona se volviera crítico. Y claro, subrayan que Briesa se situaría a solo 878 metros del Parque de Montija, que ya existe. Menos de 1 kilómetro. Sí, y a unos 6,3 kilómetros de Los Castrios. Es decir, que incumpliría esa recomendación explícita que se hizo hace 2 décadas al aprobar los parques vecinos. Entendido. O sea, resumiendo esta primera parte, la asociación dice, miren, aquí ya se dijo no a un proyecto casi igual, se dijo no a otros cerca, y hasta cuando se dijo sí a los más viejos, se advirtió no pongan más aquí. Consideran que hay un historial administrativo y ambiental clarísimo que desaconseja poner Briesa justo en este sitio. Exactamente, esa es la conclusión de este primer gran bloque de argumentos. Vale, pues pasemos al segundo bloque. Los efectos sinérgicos y acumulativos. Aquí critican cómo el estudio de Briesa evalúa el impacto de este parque sumado a todos los demás de la zona. ¿Qué fallos le ven a ese análisis? Pues aquí la crítica se centra en el estudio de sinergias que hace el ESIA de Briesa. Teóricamente, analiza los parques en un radio de 25 kilómetros. La asociación dice que ese análisis es incompleto y que tiene errores bastante gordos. ¿Errores? ¿Cómo cuáles? SIA2. Dicen que el estudio de sinergias de Briesa incluye erróneamente este proyecto rechazado como si estuviera funcionando. Otra vez la SIA2. Sí. Lo cual, claro, distorsiona totalmente el punto de partida del análisis acumulativo, si partes de una base incorrecta. Ya, ¿qué más? Luego, señalan que el estado que indica para otro proyecto, Sierra de Zalama, es incorrecto. El ESIA de Briesa dice que está en información pública, pero las alegaciones aseguran que para cuando se hizo el estudio de Briesa, Sierra de Zalama ya tenía una DIA favorable publicada. O sea, falta de actualización de datos, ¿no? ¿O de comprobación? Sí, pero el error que les parece más flagrante, y lo subrayan mucho, ¿Cuál es? es la omisión de un proyecto llamado Ventura. Ventura. ¿Y por qué es tan importante? Pues por varias razones que destacan mucho en las alegaciones. A ver, primero, Ventura tiene el mismo promotor que Briesa, la misma empresa, Tesera Energía 8 SLU. Ajá. Segundo, tienen la misma consultora ambiental, la que hizo los estudios de impacto. Y tercero, comparten la misma línea de evacuación proyectada. ¿La misma línea? La misma. Además, la información pública de Ventura fue muy reciente, en febrero de 2025, justo antes de que se presentara el documento de Briesa. ¡Ostras! Que un proyecto tan hermano de Briesa, misma empresa, misma línea, misma consultora, se omita del análisis de efectos acumulativos, pues las alegaciones lo tachan de inexplicable y muy grave. Claro, es que si omites el proyecto gemelo, ¿cómo vas a evaluar bien el impacto conjunto? Es imposible. Exacto. ¿Y hay más omisiones que señalen? Sí, la lista sigue. Dicen que el ensayo de Briesa también se olvida de mencionar otros 3 proyectos que, según ellos, estaban en tramitación en Burgos dentro de esos 25 kilómetros, cuando se hizo el estudio. ¿Cuáles? Brazuelo, El Fraile y Llorengoz. Así que, además de Ventura, faltarían estos 3 en el recuento. Ya veo. La lista de lo que supuestamente falta en el análisis va creciendo. Y todavía critican un último punto sobre este análisis de sinergias por vago, por impreciso. ¿A qué se refieren? El ensayo de Briesa menciona que la línea de evacuación que va hacia Astillero, en Cantabria, sería compartida por futuros proyectos. Pero en lugar de decir cuáles son, cuántos, qué potencia, simplemente los dibuja en los mapas como 2 grandes círculos. Sin nombre, sin detalles. 2 círculos, sí. 2 grandes círculos en el mapa. Las alegaciones dicen que esta indefinición total hace imposible saber cuál sería el impacto acumulado real de esa línea eléctrica, porque no se sabe qué más se va a conectar ahí. Los llaman proyectos fantasma. Entiendo, proyectos fantasma. Entonces, si sumamos los errores que dicen, lo de la SIA2, lo de Sierra de Zalama, las omisiones claras, Ventura, Brazuelo, El Fraile, Llorengos y estos fantasmas, ¿cuántos parques creen ellos que deberían haberse considerado de verdad en el análisis acumulativo? A ver, el ESIA de Briesa lista 17 proyectos cercanos en su tabla, pero la Mesa Eólica Merindades hace sus cuentas, quitando la SIA2, actualizando Sierra de Zalama, añadiendo Ventura y los otros 3 de Burgos, calculan que la cifra real de parques a tener en cuenta para hacer bien el análisis acumulativo sería de como mínimo 20. 20. Al menos 20, sí.
Y eso sin contar los proyectos fantasma, que no se sabe qué son. Claro, pasar de 17 a 20 o más, pues puede cambiar bastante la foto del impacto total, ¿no? Esa es la idea central de esta parte de las alegaciones. La preocupación es que si el análisis de sinergias y acumulativos se basa en datos incompletos, erróneos, con omisiones importantes, la conclusión a la que llega Alessia de Briesa sobre estos impactos podría estar subestimando muchísimo la presión real sobre el ecosistema y el paisaje de los valles pasiegos. Tiene sentido. Y aquí señalan lo que ven como una contradicción dentro del propio estudio de Briesa. Por un lado, el estudio reconoce que los efectos sinérgicos sobre la fauna y el paisaje son importantes. Pero luego concluye que el impacto global será moderado. Importante, pero moderado. Exacto. Las alegaciones cuestionan esa conclusión. ¿Cómo puede ser moderado si partes de un análisis que ellos consideran tan deficiente y si ya vienes de una situación de saturación reconocida en el pasado? Queda clara la crítica a cómo se han evaluado los impactos acumulados. Vale, pues vamos con el tercer y último gran bloque de las alegaciones. Este se centra en la línea eléctrica, la LAT, ¿no? La que saca la energía del parque. Exacto. La línea de alta tensión que evacuaría la energía de Briesa hasta la subestación de Astillero ya en Cantabria. El problema que señalan aquí tiene que ver con por dónde quieren pasar esa línea, con su trazado y la zonificación ambiental oficial. ¿Qué problema hay con el trazado? ¿Por dónde pasa? Pues las alegaciones sostienen que el trazado que proponen para esta nueva línea atraviesa zonas que la propia Junta de Castilla y León ha clasificado oficialmente con la categoría alta de sensibilidad ambiental. Categoría alta. Sí, específicamente para aves planeadoras. Zonas de alta sensibilidad para aves planeadoras, o sea, zonas importantes para ellas. ¿Y cuál es la implicación de que la línea pase por ahí? Pues la implicación, según ellos, es que va en contra del propósito mismo de esa clasificación. A ver, las alegaciones recuerdan que la Junta, cuando publicó estos mapas de zonificación de sensibilidad ambiental para energías renovables, Sí. dijo explícitamente que eran una herramienta de planificación. ¿Para qué? Pues para identificar las zonas más valiosas o sensibles que deberían considerarse de exclusión, donde no poner nuevos proyectos, y para orientar a los promotores hacia sitios de menor impacto. Para proteger la biodiversidad, supongo. Claro, sobre todo para proteger a las especies de aves amenazadas, que son muy vulnerables a los parques y a las líneas eléctricas, por las colisiones, por la pérdida de hábitat. Entiendo. Entonces, el argumento es sencillo. La administración crea un mapa que dice aquí mejor no construir para proteger a estas aves, y este proyecto planea construir una línea eléctrica justo atravesando una de esas zonas marcadas como de alta sensibilidad. Justo eso. La alegación sostiene que poner una nueva LAT en una zona designada oficialmente como de alta sensibilidad para aves planeadoras contradice directamente el objetivo y la utilidad de esa herramienta de planificación ambiental que ha creado la propia administración autonómica. Plantea una cuestión de coherencia, ¿no?, entre la planificación ambiental que haces sobre el papel y los proyectos concretos que luego autorizas. Vale, creo que hemos repasado bien los tres pilares de las alegaciones. Si tuviéramos que resumir la postura de la Asociación Mesa Eólica Merindades de Burgos según este documento, ¿cómo lo haríamos? Pues en esencia yo diría que las alegaciones contra Briesa se basan en tres ideas fuerza. Primero, una fuerte incompatibilidad con el pasado ambiental de la zona. ¿Recuerdan el rechazo previo de la CIA 2 por impacto crítico y las advertencias sobre saturación que ya existían? Vale, el historial. Segundo, una crítica muy severa al análisis de efectos acumulativos que hace Briesa. Denuncian omisiones, errores, datos incompletos, que llevarían a infravalorar el impacto real en un entorno que ya está muy cargado de parques. El análisis de sinergia, sí. Y tercero, una contradicción directa entre por dónde quieren pasar la línea eléctrica y la propia zonificación de sensibilidad ambiental de la Junta, que marcaba esas áreas como de alto valor para proteger a las aves. El trazado de la LAT. Exacto. Historial, análisis acumulativo y trazado de la línea. Esos son los ejes. Entonces, saliendo un poco del caso concreto, ¿qué significa todo esto en un contexto más amplio? Para la gente que sigue estos temas de renovables, ¿qué nos dice este caso de Briesa? Pues yo creo que este caso es un ejemplo muy bueno de la complejidad y de las tensiones que genera la transición energética, sobre todo cuando toca territorios con altos valores ambientales y paisajísticos. Sí, eso se ve a menudo. Pone sobre la mesa ese conflicto que vemos una y otra vez, la necesidad global de desarrollar energías limpias frente a la protección local de ecosistemas concretos, de biodiversidad, de paisajes culturales singulares como son los valles pasiegos. Ilustra perfectamente cómo las decisiones que se tomaron en el pasado,
Esas días negativas, las advertencias en días positivas y las herramientas de planificación que tenemos ahora, como la zonificación de sensibilidad, se convierten en argumentos centrales para evaluar, y en este caso, para oponerse a nuevos proyectos. Claro, se usan como base. Y refleja también esa preocupación creciente por los impactos acumulativos. ¿Qué pasa cuando sigues añadiendo parques y líneas en zonas que ya tienen una concentración alta? Este no es un caso aislado. Vemos entonces un escenario donde, chocan dos fuerzas, ¿no? La necesidad de impulsar las energías renovables. Que es innegable. Y por otro lado, la protección de valores ambientales, paisajísticos y el respeto a las decisiones administrativas que ya se tomaron en un territorio que además ya tiene una carga eólica importante. Justo. Se plantea un conflicto en un espacio ya tensionado. Entonces, ¿qué reflexión final podemos sacar de este análisis? Hemos visto los argumentos de una parte, muy detallados. Pues mira, lo que queda flotando en el aire, y es algo que va más allá de este caso concreto de Briesa, es cómo se ponderan todos estos elementos en la decisión final. Claro. Cómo se equilibra la urgencia climática y la necesidad de transición energética con estas alertas sobre impactos acumulados, sobre la sensibilidad de ciertas zonas, sobre un historial de conflictividad ambiental. ¿Dónde está la línea? Exacto. Existe un umbral. Un punto a partir del cual se considera que un territorio ya está saturado de este tipo de infraestructuras y no admite más. Son preguntas realmente complejas, ¿eh? Y surgen inevitablemente cuando te metes a fondo en documentos como este. Una tensión entre desarrollo y conservación que me temo vamos a seguir viendo a menudo. Sin duda. Pues muchas gracias por acompañarnos en esta exploración detallada de las alegaciones al proyecto Briesa. Ha sido muy clarificador. Gracias a ti. Y a quienes nos escuchan, hasta la próxima.